Dios te bendiga, mi hermano. Te saludo a tu hermano en Cristo, Orlando González. En un video anterior estuve compartiendo con ustedes acerca de un tema que se lo titulé ¿Por qué la iglesia se ha apartado de la sana doctrina? Es una preocupación que he tenido por muchos años, pero no solamente yo. En estos años, hablando con muchos hermanos, me he dado cuenta que la preocupación está en muchos cristianos, en muchas personas que se preocupan porque actualmente la iglesia no está enseñando la sana doctrina. Y quiero hacer una aclaración en este punto. Cuando digo que la iglesia no está enseñando la sana doctrina, no todas las iglesias. Hay iglesias que sí se preocupan por el crecimiento espiritual de sus miembros y le predican la sana enseñanza. Y bueno, quiero compartir desde hoy tres videos en mi meditación, en el hablar con el Señor, en la palabra, de tres razones por las cuales yo considero de que la iglesia hoy en día, la iglesia moderna, no está predicando la sana doctrina. Y en este primer video quiero darle el primer punto. La iglesia moderna, la iglesia de hoy, no está predicando la sana doctrina porque la iglesia se ha apartado de las escrituras. Y yo creo que ahí nace todo el problema. Hoy en muchas iglesias, vuelvo y hago énfasis, muchas iglesias, no en todas las iglesias, no se predica la sana doctrina, no se predica la sana enseñanza. Y yo quiero compartir con ustedes un texto bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios, o sea, la escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que la palabra de Dios tiene vida y también es efectiva. ¿Qué? La palabra de Dios. No es la palabra mía, no es la palabra de un líder, no es la palabra de un pastor, no. Es la palabra de Dios la que tiene vida y la que es eficaz. Y dice el escritor sagrado que es más cortante la palabra, no la psicología, no el humanismo, sino la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra de Dios, dice el escritor, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios llega a lo más profundo de nuestro ser y es la que produce un cambio en nosotros. La psicología de pronto te puede ayudar en algo, nos puede ayudar en algo, pero la que realmente produce un cambio real en nuestra vida es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, este texto nos muestra lo importante que es la palabra de el Señor. Y quiero también decirte de que cuando decimos que la iglesia se ha apartado de la palabra de Dios, quiero de pronto que me entiendas lo que te voy a transmitir en este momento. Citar un texto bíblico no es exactamente predicar la palabra de Dios. Porque yo puedo citar un texto bíblico que me sirva como trampolín para decir lo que yo quiero decir, para decir de pronto lo que está en mi corazón, lo que está en mi mente, lo que yo sienta, lo que yo piense, lo que yo crea. No. Y yo no puedo coger la palabra de Dios como trampolín. Hay líderes, hay pastores, hay ministros que esperan de pronto que haya una situación específica dentro de la iglesia y entonces depende de lo que pasó, lo que esté viviendo la iglesia, buscan un versículo bíblico y de ahí lo utilizan de trampolín para decir todo lo que quieran decir. Eso no es predicar la palabra de Dios. Citar un texto bíblico no es decir exactamente predicar la palabra de Dios. Déjame recordarte algo. Satanás en el desierto, cuando Jesús fue tentado, le citó la palabra de Dios. Pero esto es algo impresionante, porque el texto que le cita Satanás a Cristo en el desierto fue el Salmo 91. Pero se lo citó un texto fuera de su contexto. Y un texto fuera del contexto, todos sabemos que es un pretexto.
Y Jesús le responde con un texto bíblico que está en el contexto de toda la Biblia. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que no es citar un texto bíblico. Yo puedo citar un texto bíblico para decir lo que quiera. No, yo tengo que ese texto bíblico predicarlo en su contexto. ¿Qué quiso decir el escritor sagrado cuando escribió eso? A los quienes él se los dirigió, ¿cuál era el mensaje como tal que él estaba transmitiendo? Yo necesito estudiar la palabra de Dios y transmitir ese mensaje y después que haya una aplicación en el día de hoy. Así que citar un texto no es exactamente predicar la palabra de Dios, y tengan mucho cuidado con eso. Yo quiero citarle en esta hora también otro texto bíblico que se encuentra en Timoteo, en segunda de Timoteo, en el primera de Timoteo, capítulo 6, versículo de 3 al 5. Lo importante que es predicar la sana doctrina. Lo importante es no salirse de la palabra de Dios. Dice, Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Dice, si alguno, eso le está escribiendo a Timoteo, y le dice, Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, escuchen muy bien eso. Si alguno enseña otra cosa, ¿quién es alguno? Cualquiera. Póngale usted el nombre que le quiera colocar. El pastor tal, el líder tal, el superungido tal, quien sea. Si alguno enseña otra cosa diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la Biblia, versículo 4, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales hacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha. Esa palabra delira, la que se encuentra en el versículo 4, es una palabra muy interesante, porque cuando nosotros nos vamos al original y vamos al Strong en griego, vemos que la palabra que utiliza el apóstol Pablo es la palabra griega noseo. Y noseo significa exactamente alguien que está mentalmente enfermo. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada sabe y está loco, o sea, está mentalmente enfermo acerca de cuestiones y contiendas de palabra. O sea, nosotros tenemos que procurar siempre de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Y un texto más, quiero cerrar con el mismo texto que citamos en el video pasado, cuando dice la escritura, que Pablo también le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, Timoteo, por favor, y también va para ti, mi hermano, también va para mí, que prediques la palabra. No es lo que tú pienses, no es lo que yo piense, no es lo que tú creas, no es lo que yo crea, no es lo que nosotros consideremos. Es lo que piensa, lo que cree y lo que considera el Señor y que está plasmado en su palabra, es la que tú y yo tenemos que predicar. Y dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y enseñanza. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Y hoy en día estamos viviendo tiempos donde no hay sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice el apóstol, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído
y se volverán a la fábula. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nosotros, mi hermano, estamos llamados es a predicar la sana doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué hoy la iglesia no está enseñando la sana doctrina? Número uno, lo dejo en este video, porque la iglesia hoy en día se ha apartado de la palabra de Dios. Hoy en muchas congregaciones, muchos hermanos están esperando es la palabra del hombre. ¿Qué te dice el hombre? ¿Qué te trae el hombre? ¿Qué te profetiza el hombre? ¿Qué palabra te tiene? Están esperando eso en vez de ir a la palabra de Dios. Como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra profética más segura es la palabra de Dios, las Escrituras. La iglesia hoy está enferma doctrinalmente porque se ha apartado y se está apartando de la sana enseñanza. Nos vemos en el próximo video, donde estaré dando la segunda razón por la cual yo pienso que hoy la iglesia no está enseñando la sana doctrina. Dios te bendiga.